Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, Lice. ¿Cómo están? Ya por la mitad de su día de clases. ¿Qué les parece pasar así todo el día sus unidades de formación? ¿No se cansan? Es cansador, dice. Deberían solicitarles dividan. Pero mientras eso sucede, igual que en la mañana, bueno, espero que hayan podido revisar sus calificaciones. En el caso de matemática teníamos 3 actividades que hemos realizado y bueno, otras tareas que tenían que también ya están calificadas. Y alguien tiene alguna complicación con la calificación o ve que los trabajos o les falta algún trabajo, si tienen el justificativo, entonces lo vamos a considerar. Pero una vez ya conociendo sus notas, ustedes hasta el día de mañana, en todo caso, tendrían que indicarme si hay alguna observación o tal vez alguien tiene alguna observación respecto a la calificación asignada. Bueno, si no tenemos nada, vamos a empezar. ¿Recuerdan la anterior semana dónde hemos quedado? Licenciada, sobre las notas, tenemos que fijarnos en el medio o en la página. En el Moodle. ¿Y cómo sabemos si tenemos buena nota o no? ¿Está la calificación? No he entrado a calificaciones, en algunas materias tengo hasta 1048 puntos, en algunos está recién No, es la sumatoria, por actividades tienen que fijarse. Ya. De las actividades, por si acaso, no sé si es con ustedes, pero hay algunas actividades que estaban asignadas por defecto en la plataforma, aunque creo que más de ustedes. Que hay alguna actividad que no hay nota. Si hay alguna actividad donde nadie tiene nota, son actividades que no están siendo tomadas en cuenta. Si no tenemos entonces más dudas, vamos a una recomendación más. Ustedes bien saben que el tema de la asistencia, si bien yo estoy realizando todo el registro correspondiente, tienen que ingresar siempre con sus nombres. Y si alguien no está ingresando por X motivo alguna sesión con su nombre y está ingresando con otra cuenta, me lo tiene que hacer conocer en el chat, por favor, para no tener dificultad. Eso para no quedarse sin asistencia, porque los nombres que ustedes ingresan con ese nombre es el que se genera la lista. Creo que ya están muy cansados, en la mañana estaban más activos. Vamos a continuar con nuestro contenido que ya hemos empezado a trabajar. Recuerdan la anterior semana que hemos podido abordar qué es el punto, qué es la recta, y después también hemos hablado respecto al plano. Dentro de lo que es geometría, vamos a considerar algunos elementos que nos sirven a nosotros para poder identificar determinadas situaciones. Esto nos ayuda a poder tener una mejor ubicación y a la vez un mejor manejo dentro de lo que es la terminología que se va a utilizar y se va a emplear. Cuando hablamos de geometría, ¿quién me hace recuerdo cómo hemos definido la geometría? ¿Quién me hace recuerdo qué es la geometría?
Kevin, ¿qué es la geometría? Dice, creo, la geometría es, se puede decir que es parte que puede estudiar las extensiones de las matemáticas. Extensiones. Cuando hablamos de, gracias Kevin, cuando hablamos de geometría, no se olviden que la geometría es la medición. Metría. Geo, estudio. Metría, medidas, distancias. Geometría. Siempre tienen que asociar el origen de la palabra a la definición de la misma. Cuando decimos geometría. Entonces, para nosotros hablar de geometría nos hace mención a las mediciones que se van a realizar y nos va a dar una relación entre lo que es algunos elementos geométricos. Cuando hablamos de elementos geométricos en este caso, y como decimos que la geometría nos hace referencia a la medición, vamos a tomar en cuenta todo aquello que nos ayuda a nosotros a poder realizar una medida. Cuando ustedes están realizando o les piden en su casa, vamos a colocar una cortina. Medí cuánto tiene el marco. ¿Cómo ubican ustedes para empezar a medir? ¿Al cálculo? ¿A simple vista? ¿Cómo empiezan a hacer esta medición ustedes? Con flexo. Ya, pero para poner el flexo en algún lugar, ¿cómo pones una referencia? Tenemos que tener medidas exactas, ¿sí? Aparte, pero un punto. Tenemos como referencia una esquina o el final de, o la, ¿cómo se puede decir? El inicio del piso hacia arriba y ¿Ya? una esquina. Ya, algo que vamos a tomar en cuenta, como lo han mencionado, es un punto de referencia. Y un punto de referencia puede estar identificado a partir de poner una marca. Nosotros podemos poner, aquí vamos a empezar a medir. O tomamos en cuenta, como mencionan, una esquina. Y esta esquina para nosotros ya nos va a dar una referencia de dónde a dónde tenemos que empezar a medir. ¿Cómo vamos a hacer la representación? Si a mí me piden que yo mida en una ventana, puedo utilizar entonces, puedo marcarme con un punto, en este caso, o una marquita, como que podemos llamar. Cuando vamos a identificar un punto de partida o el punto de referencia, la forma de expresar la misma es utilizando un punto, como pueden observar, una X o una cruz, o algún otro símbolo que a nosotros nos pueda dar la información necesaria de dónde se va a empezar a medir. También hemos visto la anterior clase que es una recta, que en este caso se ha determinado que la recta o la línea es una sucesión continua de puntos. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a trabajar y consideramos una ventana, por ejemplo, tengo mi ventanita. Para poder hacer la medición y cuando ustedes van a utilizar la parte práctica de cómo interpretar la geometría, o al hablar de alguna figura cuando vamos a aplicar desde la ubicación de un cuerpo geométrico en algún problema o la distancia recorrida, ¿qué hacemos? Si yo tengo esta imagen, si por ejemplo es una ventana, ¿de qué manera voy a empezar a trabajar para poder identificar de dónde voy a empezar a medir o dónde es el origen? Voy a señalar un espacio determinado que me va a servir a mí de una referencia. Como ustedes verán, la forma de hacer una representación del punto sobre otra superficie tiene que ser no mayor a la superficie que vamos a medir. Es decir, este punto debe ser visible para nosotros, las personas que vamos a realizar la medición, pero no debe extenderse. Y el punto debe estar situado en algún lugar. No podría colocar yo de esta manera el punto. Aquí voy a empezar a medir, porque no está ni siquiera en la figura. Entonces tendríamos que ubicar de forma adecuada en la figura, haciendo coincidir la parte central para que sea nuestra referencia y se pueda empezar a medir. Cuando vamos a hablar entonces ahora de un punto, en este caso sabemos que es una representación que se va a encontrar de manera aislada, pero
Cuando nosotros vamos a hablar y vamos a hacer referencia a la sucesión, a una línea, nosotros tenemos esto. Para que lo puedan ver, vamos a hacerlo más grande. Para nosotros este es el punto, pero cuando empiezo a trabajar de esta manera, todos estos puntos, ahora como lo estamos viendo más grande, tienen una secuencia y se van a unir. ¿Qué pasa cuando ya lo vemos en un tamaño real? En este caso, a una escritura normal. Como ustedes pueden apreciar, ¿qué tenemos ahora? Que estos puntos están de forma secuencial dentro de la línea. Que eso es lo que va a conformar una línea. Cuando nosotros vemos esto en un tamaño normal, si se fijan, a simple vista parece que ya estuviera la línea. Pero ya cuando nosotros vemos de más cerca, vemos que los puntos tienen una pequeña separación. Pero esta pequeña separación solamente se va a observar cuando tenemos la secuencia vista de muy cerca. En este caso estamos hablando de a 356 de amplitud, para que podamos observar de qué manera se da esta secuencia. ¿Qué nos interesa a nosotros determinar? Nos interesa conocer que la línea o la recta va a tener la siguiente característica. Va a tener una dirección, estamos hablando de una recta, es decir, puede ser una recta horizontal, puede ser una recta vertical o puede ser una recta oblicua, que eso ya lo hemos visto la anterior semana. Cuando vamos a hablar ahora respecto a las líneas, igual ya hemos visto que pueden ser abiertas, pueden ser cerradas, pueden ser curvas, pueden ser complejas, pueden ser simples. Determinamos también a las líneas tomando en cuenta si van a ser, bueno, eso ya lo hemos visto, cerradas y abiertas. Pero, ¿dónde identificamos nosotros a las líneas en nuestra vida diaria o algunos ejemplos cotidianos? Cuando visibilizamos alguna imagen, para nosotros se puede identificar algunas líneas que se va a tener, por ejemplo, a partir de la representación de dos rectas en esta línea del tren. Otra línea donde podríamos ubicar, si observamos esta imagen, por ejemplo, nosotros tenemos también las siguientes líneas. Podré identificar sobre esta imagen. Ponemos más gruesita la línea. Donde también podemos ver otras líneas. Podemos considerar dentro de esta imagen también esta línea, que sería la secuencia o la direccionalidad y ubicación de los cables que tenemos. A diario, en todos los objetos que nos rodean, tenemos las líneas presentes, las cuales van a connotar alguna función. Obviamente que esta relación que estamos haciendo, donde observamos una línea recta y donde tenemos las líneas, podemos ubicar líneas en todo lado. Pero, ¿qué debemos considerar que es una línea para nosotros? Una línea nos dice que es la sucesión de puntos. Una línea va a tener un principio y también tiene un final, pero también de acuerdo a la imagen o en el contexto en el que nos encontremos, vamos a poder encontrar una línea infinita. ¿Dónde tenemos las líneas infinitas? Cuando hablamos de la línea del horizonte. Esta línea del horizonte, sobre todo para hacer la división entre dos medios, nos va a llevar a nosotros a algo infinito, como cuando consideramos una línea en el espacio. Ya lo hemos visto. Hemos considerado también que dentro de las líneas tenemos a lo que es el rayo. ¿Qué diferencia tenemos ahora con el rayo? Que va a considerarse un punto inicial y va a tener una dirección. La flechita siempre se pone para indicarnos hacia dónde se está dirigiendo la línea. Ustedes me dirán, pero eso también es una línea. Sí, es una línea, pero si yo les pido a ustedes que interpreten esta línea, ¿de qué manera ustedes me darían alguna información? ¿Es una línea? Sí, va a ser un trazo libre. No tiene una dirección, no me indica si va de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, es de ida y vuelta, no me indica si va a tener alguna inclinación, no me dice prácticamente nada.
Cuando nosotros hagamos la representación de las líneas, lo que se maneja sobre todo cuando trabajamos con los vectores es considerar una dirección para la representación gráfica, donde manejamos líneas igual que en los diagramas de cuerpo libre. Pero vamos a hacer ahora una consideración, después de que ya hemos considerado dónde encontramos también la línea y los rayos. Vamos a tomar en cuenta ahora lo que es un segmento. Cuando hablamos de un segmento, los mismos son una parte de la recta, la cual se señala entre dos puntos llamados extremos. Necesariamente, cuando consideramos un extremo en alguna figura, se debe tomar en cuenta la referencia de escritura. Si yo a ustedes les pido realizar el segmento de la siguiente figura, entonces vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Voy a identificar, como ya hemos mencionado, un punto. Como estoy hablando de una figura, necesito tener los dos puntos donde se va a ubicar un extremo y el otro. La forma de utilizar en la representación debe ser de forma ordenada, porque esto me va a indicar una secuencia. Para mí puede ser A, puede ser B, pero estos son los más comunes. Tal vez yo quiero utilizar C y tal vez quiero utilizar D. Si yo quiero utilizar uno de estos dos, simplemente los voy a colocar en ese sentido. Alguien me dirá, pero ¿por qué no puedo utilizar, en vez de que sea C y D, yo quiero poner Z? Y les voy a explicar ahorita el por qué en esta misma imagen. Cuando vamos a utilizar esta representación, ubicamos nuestro segmento en la siguiente. Ubicamos en los cuatro extremos. Y aquí se me ocurre que yo quiero ponerle H. Y aquí quiero colocarle D. ¿Qué entienden ustedes con esta posición de las letras en este recuadro? ¿Quién me puede decir qué entiende al ver esta figura? Que está siguiendo, hay un orden, ¿no?, en el abecedario, y en ahí mismo donde puso, hay un orden igual en el cual se está trazando una línea imaginaria. Yo entiendo eso. Son puntos de referencia, licenciada. Ya, pero las letras, ¿qué les dan a entender? Que el orden ordenado, que no tiene una secuencia. ¿Cómo, si yo les muestro esta figura y les pido trazar el segmento de recorrido, ¿cómo haríamos? Partiría de la C, luego a la D, luego a la H y luego a la Z. ¿Por qué seguimos esta lógica? Que es algo que se nos ha impuesto desde hace mucho tiempo con el abecedario. O sea, el abecedario también tiene un orden en el cual se le debe leer tal cual es, no se puede interpretar de otra manera. Ya. Nosotros, Básicamente, dicen, nosotros lo relacionamos. Es por la relación que nosotros lo hacemos, nada más. es por una mecanización que tenemos, puesto que si a nosotros nos piden, ahora yo les pongo la siguiente situación. Tenemos este terreno, ahora ya no va a ser una ventana, ahora es o seguiremos con nuestra ventana, es el marco para una ventana, y nos piden realizar las medidas. ¿Será correcto el orden de las letras? ¿Cómo tendríamos que ordenar? Una de las principales reglas que se maneja para poder ubicar la distribución de puntos cuando no se nos da un punto inicial de referencia
es partir de cualquiera de las esquinas que se tiene, pero ir en sentido horario. En este caso, C estaría aquí. Aquí tendríamos que llevar D. Si no voy a utilizar de forma correlativa C, D, E, F, que es lo más adecuado, puedo utilizar aquí H, puedo utilizar aquí Z, no hay problema. Pero no es lo correcto. Lo correcto es que podamos utilizar también una secuencia en la distribución y organización que se tiene. En este caso, ¿cómo hacemos el trazo de los segmentos? ¿Qué utilizamos para representar un segmento? ¿Quién me puede decir? Puntos de segmento. ¿Cómo podemos representar ahora? Sí. Segmento ¿Cómo? sería, digamos, una parte de un todo. ¿Con una línea? Ya esta línea la utilizamos segmentada o una línea recta. En este caso sería recta. Ya es una línea recta. Entonces, si yo quiero determinar la ubicación para este segmento, ustedes me dirán cuál es la forma correcta. Lo haremos más gracioso. Lo ampliaremos para que puedan verlo mejor. Tengo esta línea. Tengo esta otra línea. Y tengo ahora esta otra línea. ¿Qué debemos considerar cuando estamos realizando el trazo de las líneas? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál de las tres sería conveniente utilizar? La verde. ¿Por qué? La naranja. Ya, otro punto. ¿Quién me dice la amarilla? La verde. La verde dicen porque pasa por el punto de origen de cada letra que nos hemos dado, ¿no? Vamos a utilizar para poder representar la línea verde. ¿Por qué? Porque como bien lo menciona su compañero, debemos tomar en cuenta desde el origen o desde la esquina, en este caso como hemos denominado, hasta dónde termina, porque nos están pidiendo a nosotros poder determinar la medida que tiene el segmento trazado. Ahora, el poder utilizar una línea recta, ustedes me dirán si es correcto utilizar esa línea o utilizamos esta. O utilizamos esta. ¿Cuál de las dos ustedes utilizarían? La primera, la que está arriba. ¿Cuál, perdón? La anaranjada, la que está arriba, la que tiene flechas a ambos lados. ¿Por qué? Porque no está haciendo ninguna palabra, ningún recorte en la medida, está en exacto. En ambos lados está de manera exacta.
básicamente licencia puede usar ambas, porque ambas están yendo de extremo a extremo. ¿Cómo interpretamos la primera línea? Yo les digo, yo les doy la consigna para esta y ustedes me dicen cómo interpretamos la primera. Un automóvil se dirige del punto C al punto D, allá el recorrido. Esa es mi interpretación. ¿Cómo interpretan ustedes la línea de arriba? Lice, eso sería como si dos automóviles estuvieran en el punto medio, ¿no? Y harían una separación. Uno iría a la dirección del lado derecho y el otro a la dirección del lado izquierdo. Pero si ustedes ven la línea y vemos el espacio en el que está contenido, no tenemos un punto medio, no hay una línea para... Sería cualquier punto, solo que uno de los autos tendría más velocidad y de todos modos llegarían a eso. O Lisian, puede ser que el auto puede ir de un extremo, así mismo puede volver hacia el otro extremo. Puede ir en ambas direcciones, pero de extremo a extremo. O sería, licenciada, que el automóvil no tiene un sentido a la cual tiene que ir, pero sí tiene una distancia exacta que va a recorrer el automóvil. Ya, hay algo interesante que menciona, la distancia va a ser la misma. Pero, ¿cuándo va a ser la misma? Si tomamos en cuenta que aquí al medio tenemos nuestro objeto, este objeto, me dicen ustedes, puede irse hacia este lado. Quiero que se den cuenta algo, para que no tengamos mala interpretación. Cuando me dicen un objeto, vamos a hablar primero de un objeto. Tengo el objeto, vamos a ponerlo con el... Cuando tengo este objeto, y como la línea me han dado en este sentido y me piden que yo interprete, tengo esta línea, tengo el objeto situado en el medio, y el objeto primero va a seguir esta trayectoria. Y después vamos a hacer que el objeto vaya a aquella trayectoria. Me dicen, va a recorrer y va a tener una misma distancia. Analizaremos lo siguiente. Tenemos a nuestro objeto y el objeto va a ir primero al lado izquierdo, al punto C. Llega. Ya ha recorrido una primera distancia. Ahora quiero que el objeto vaya al punto D. Vuelve a recorrer y termina. ¿Será que recorre la distancia establecida dentro de este segmento? No, ¿Por qué? licenciada. Porque sería, digamos, la mitad del todo más la parte del C más la última recorrido. Entonces, está bien la interpretación que han dado. Es muy distinto que yo ahora tengo ubicado este objeto y tengo ubicado el otro objeto. O los dos objetos estén juntos, uno se va a ir con dirección izquierda al punto C, el otro hacia el punto D, en sentido contrario. Entonces ahí sí podemos decir, pero estamos hablando de dos objetos en un mismo segmento. Si yo tengo el objeto ubicado en el punto C, ¿tendré alguna complicación al ubicar hacia dónde va a ir? Nos olvidaremos ahora de este objeto y pondremos este objeto. Si a ustedes se les pide indique hacia dónde se dirige el cuerpo negro. En la primera línea, yo, si veo esto, digo, el objeto ya ha recorrido, porque está al final, y se me está pidiendo que tenga un recorrido. Pero la flechita me indica que hasta aquí era, y esto ya está fuera. En cambio, tengo ahora este objeto, donde ustedes verán que no tenemos nada al inicio,
y me está indicando hacia dónde debe ir. Entonces el objeto llega a recorrer. Pero en el caso de la flecha de entrada y salida, para mi interpretación, yo puedo decir no recorre porque ya concluyó su recorrido, o irá en sentido contrario y debe volver. Cuando ustedes vean esta flechita de ida y de vuelta, necesariamente es un proceso reversible, va y vuelve. En cambio, cuando tenemos este tipo de flechitas, y también lo van a ver ustedes cuando hacemos las ecuaciones químicas, es irreversible, solamente tiene un cambio que se va a dar o una salida. Entonces, la interpretación y el manejo de las líneas que vamos a tener es muy importante para poder entender las mismas. ¿Qué significa ahora para nosotros cuando la flecha está en este sentido, en química? Esta línea, en este caso llamaremos con propiedad. ¿Será que observamos este tipo de líneas? ¿Cómo dijo Lisa? Este tipo de línea observamos En química no, normalmente es a la derecha, ¿no? A lo que se ha visto, pero ya, que la derecha nos representa a nosotros el tener como un igual. Si yo tengo esto en química, ¿tenemos? sí tenemos. Significa que dicha reacción puede regresar al estado en el que estaba anteriormente. Si se dan cuenta, lo único que hacemos en química para utilizar y emular simbología es arriba y abajo. En cambio, cuando hacemos en matemática, tenemos este tipo de flecha, entrada y salida. Y para los diagramas también. Cuando tenemos ahora la dirección, ahora vamos a hablar de las direcciones en una línea. Cuando yo tengo esto, ¿qué significa para ustedes normalmente esto? Aún no estamos hablando de química. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Arriba, tal vez. Arriba. Arriba. ¿Y en química qué significa? Si no me equivoco, Lisa, significa presión o con fuerza, algo, añadiendo algo así, dicen potencia, algo así. Tibio. Es como la flecha, dice. Perdón, ¿cómo qué? La flecha hacia arriba se puede decir que significa un desempedimiento de productos gaseosos hacia la flecha hacia arriba, ¿no? No es desprendimiento, sería lo correcto, libera. Cuando mencionamos, por ejemplo, liberar. Entonces se dan cuenta que utilizar para nosotros esta línea, que en este caso es vertical, no solamente nos va a indicar a nosotros un sentido, también en química nos va a dar a conocer un desprendimiento, liberación. Y cuando tenemos esta flechita hacia abajo, ¿qué significa para ustedes esta línea? ¿Quién me dice? Normalmente, ¿qué significa? Si hemos dicho que esta es arriba, entonces esta es abajo. Pero en química, ¿qué significa para nosotros? Absorción puede ser endotérmica. Por ahí va, pero ¿cuál es la palabra correcta? Cuando se corta el yogur, ¿qué pueden observar ustedes? Que el líquido se precipita hacia abajo cuando se corta, ¿no? Exacto. Cuando ustedes ven una flechita hacia abajo, a pesar, no solamente es para nosotros una línea vertical con sentido al sur, que también es una forma de poder describir esta línea. Si yo a ustedes les pongo en su examen, dibuja el trazo de una línea horizontal con sentido noroeste. Entonces también nos tenemos que ubicar en lo que es el eje de coordenadas. En este caso, esta línea no solamente va a ser comprendida como una línea hacia abajo,
sino es para nosotros en química la precipitación que se va a dar de acuerdo a las reacciones que se producen. Como verán, las líneas entonces para nosotros tiene otro tipo de significado. Pero cuando volvemos a hablar ahora de lo que es el segmento para nosotros, ya hemos identificado que el segmento es una parte de la recta en la cual se señala entre dos puntos, llamados extremos. Los segmentos son finitos y pueden ser tan grandes como quieran. Cuando les he mencionado cómo representamos un segmento, vean nuevamente este ejemplo, que estamos aquí, el segmento. ¿Cuál es la manera correcta de hacer la representación del segmento? Línea 1, línea 2, línea 3 o línea 4. ¿Cuál sería? El verde, Lice. La verde, Lice. La línea 3, licenciada. No, porque pues, la medida no va a variar de un extremo a otro extremo. Ya. No varía y está definida entre dos puntos. ¿Qué es lo que nos indica? Puesto que esto puede estar de esta manera. ¿Me lo puedes repetir otra vez? Pero ahí me piden el segmento contenido en la figura que se tiene o que se muestra. En este caso la figura que tenemos es un cuadrado y tenemos que poner los puntos de referencia hasta donde vamos a tomar en cuenta la medida. Cuando tenemos un terreno libre, yo necesito tomar solo una porción del mismo, entonces puedo tener la medida total, pero lo que me va a interesar es dónde va a estar ubicado mis puntos de referencia para tomar en cuenta solamente el segmento que me interesa y quiero representar. Entonces, las flechas en este caso para nosotros son útiles o no son útiles en un segmento. Sí, no estoy bien. ¿Son o no son? Pues vamos a ver. No llegan a ser útiles porque no nos van a dar la información necesaria. Simplemente estamos tomando entonces una parte del total para poder representar un segmento, que es lo que nos va a interesar a nosotros. Entonces vamos a identificar dónde nosotros podemos representar segmentos en nuestra vida cotidiana. Cuando tenemos ahora la siguiente ilustración, pueden ver donde tenemos un segmento, por ejemplo, en los extremos definidos en una figura. En este caso, y lo correcto siempre es llamar, en este caso, del menor al mayor. Del menor al mayor en el sentido de acuerdo al orden alfabético o si estamos hablando de números. Pero generalmente los segmentos se representan por números, no se van a representar, por letras. No se representan casi segmentos por números. O pueden estar incluso algún segmento conjugado por dos letras o conjugado por letra y número. Pero lo más común y lo más usual es esto. Aquí, por ejemplo, estaríamos hablando el segmento AB. ¿Por qué no es recomendable utilizar dos o tres letras en los extremos de un segmento? Porque para escribir el segmento, lo correcto es utilizar segmento AB. Si yo utilizaría, en este caso quiero nombrar a mi segmento, ¿cómo se llama mi segmento aquí? Para mí va a ser el segmento CD. Si mi segmento C tendría otra letra más y le voy a llamar por ejemplo, le voy a poner C1 y a este segmento le quiero denominar D1. No habría necesidad
¿Por qué no hay necesidad? Porque no hay otro punto donde estemos nombrando C1, C2, C3, C4. Y tampoco es bueno cuando utilizamos, a algunas personas les gusta marcar el segmento de la siguiente manera: C1 y C2, para decir el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4. Si yo tengo de esa manera, aquí voy a colocar C1, voy a colocar C2, que algunas personas cuando van a interpretar este segmento le van a dar otra interpretación, que no va a ser la correcta. Entonces estamos delimitando que para nombrar un segmento vamos a marcar dos puntos de referencia y vamos a denominarlos con la letra mayúscula, cualquiera sea la letra, y siguiendo un orden. Puedo ir de forma ascendente o descendente. Descendente, vamos a empezar a trabajar desde la Z hacia atrás, pero la lógica que manejamos siempre va a ser que ordenemos de forma ascendente. Cuando tenemos nosotros un plano, podemos identificar dentro del plano diferentes elementos geométricos. Entre estos puntos, por ejemplo, vamos a hablar ya no de puntos referenciales, sino cuando ya se tiene un plano, en este caso tenemos que hablar por los nombres que tiene la misma. Por ejemplo, si ustedes pueden observar, eso es lo que les mencionaba. Tenemos una línea inicial que está representada con esta flecha, pero a nosotros, ¿qué nos interesa? ¿Nos interesará toda esta línea de ida y de vuelta? No, porque ya estaríamos hablando de otro tipo de componente. Cuando hablamos de un segmento, estamos hablando de las partes que componen el total. En este caso, podemos mencionar, como aquí, bueno, tal vez no logran observar, vamos a ampliar. En este mapita, por ejemplo, tenemos aquí Barros Arana y Magallanes, que serían estas dos calles que contienen, que a la vez, ¿qué podemos identificar? Existen dos líneas que se encuentran. Les pregunto, ¿la calle Barros Arana y Magallanes son paralelas o perpendiculares? Paralelas. Son paralelas. ¿Yo qué puedo interpretar de eso? Las calles Barros Arana y Magallanes son paralelas y a la vez perpendicular con la calle Evera. En este caso, ¿qué nos interesa a nosotros? De toda esta línea trazada, tomamos un segmento. Como las calles que estamos utilizando para delimitar un segmento tienen su nombre, no le voy a colocar aquí A, no le voy a colocar B, no le voy a colocar ninguna otra denominación porque ya tienen un nombre. En este caso vamos a mencionar en la recta formada por la calle Evera, tenemos los segmentos formados por las calles Barros Arana y Magallanes. Incluso ya no decimos en esta recta ya tiene para nosotros un nombre, y esta recta en este caso es la calle Evera. Si nosotros pero no tenemos esa representación, y vamos a manejar ahora el siguiente ejemplo, primero vamos a tener una línea ubicada. Ubicamos esta línea, y a esta línea tenemos que colocar también cómo se va a llamar. En este caso vamos a utilizar ya estos ejemplos. Tengo este punto y tengo este otro punto. Vamos a manejar ahora que esto sea L y Z, lo dejaremos ahí. ¿Qué sucede ahora? Yo voy a trazar un segmento. Va a estar comprendido en esta posición. Y vamos a ubicar ahora esta otra posición. ¿Qué nos falta ahora en esta gráfica para poder dar una lectura? Nombrar a los segmentos que lo están cortando. ¿Ya? ¿Cómo los nombramos? ¿Qué quieren ponerles? ¿Qué nos dice cuando no conocemos?
podemos utilizar letras. Un poquito más grande. ¿Quién me puede decir cómo vamos a dar lectura? Le hice una consultita. Dime. Ahorita se está cortando la línea, ¿verdad? Eso no sería más bien poner letra con un número más, por ejemplo A sub 1, ya que las letras están definiendo desde un principio los puntos de origen por donde pasa. Vamos a hacer un ejemplo con lo que estás indicando. Ahorita estamos considerando con datos diferentes, pero lo que mencionas es otra situación. Está bien, Leslie, gracias. ¿Cómo haríamos esta lectura, pero primero? Mientras lo van pensando, voy a hacer la otra representación que indica su compañero. ¿Cómo daríamos lectura a esta primera? Veremos el ejemplo que tenemos en nuestro texto. Dice, en la recta formada, en este caso entonces, ¿qué colocamos? En la recta formada, ¿qué es recta formada? LZ. ¿Qué más? Que pasa por los puntos A, B. ¿Qué pasa? ¿O se pasa? ¿O pasa? Pasa, Leslie. Tenemos el segmento formado. Lo pondremos así como tenemos. Tenemos el segmento formado. ¿Qué segmento formado? A y Z. Ah, no es Z. A y B. Esa sería la manera de interpretar. Que ustedes les dan un ejercicio en este sentido, tal vez les doy alguna tarea. En la recta vertical EF, trazar el segmento A, B, coma, B, C, de manera equidistante. Para poder hacer el enunciado que les he indicado, ¿cómo lo harían? No le pondremos vertical para no graficar de nuevo. En la recta horizontal, cuando nos piden hacer el trazo, tenemos que comprender hacia dónde está, si es horizontal, si es vertical. Si no nos da el ejercicio ni la consigna, entonces podemos tomar de forma que mejor nos parezca. Pero lo más recomendable siempre es tomar hacia las X, es decir, de forma horizontal. En este ejemplo, por ejemplo, ¿cómo haríamos? Mantendremos el y Z. Para trazar lo que está ahora escrito, ¿cómo harían? En ese caso habría dos segmentos, licenciada, AB y BC. ¿Dónde ubico ahora este segmento? Sería a su derecha de B. Me dice equidistante. Cuando ustedes hagan, bueno, vamos a hacer que estas dos medidas sean igualitas. Equidistante en los segmentos. ¿Qué me falta colocar? La C. Y ya tengo.
segmentos divididos dentro de una misma línea recta. Ahora lo que mencionaba su compañero, ¿cómo podríamos los datos para poder sub 1, sub 2, sub 3? La línea va a tener un solo nombre. Para mí, esta es la línea. Para hacer la interpretación que indica, o indicaba su compañero en la consulta, mucho depende de cómo está ubicado los datos que nos están dando. Si yo les doy a ustedes solamente esta presentación inicial, ¿qué pueden decirme ustedes de esta línea? ¿Qué mencionamos? Línea L, no le podremos ser P, la línea P. Ahora, si yo quiero trazar un segmento en esta línea, aquí simplemente me están dando a conocer que esta línea se llama P, pero si está ubicada de esta manera en un punto, nos va a dar a nosotros que esa es una referencia o un punto de partida. Cuando la línea no va a tener dos extremos fijos, en este caso determinados por dos puntos referenciales, corresponde que se trabaje con una distancia para esta línea, para poder denominarla con un solo nombre. En este caso vamos a tomar en cuenta lo siguiente para poder trabajar. Hay que tomar en cuenta que cuando se les da las flechitas o sus cabecitas es hasta el final o principio de la cabecita. En este caso ya recién puedo decir la línea P porque le he dado ya un nombre y está ubicado en una posición. Tenemos la línea P, así se llama esta línea, P. ¿Cómo dibujo ahora el trazo de mi segmento? ¿Cómo lo haríamos? Tenemos ahora una línea que me va a representar el corte. Y voy a ubicar la otra línea por aquí, para no tomar que siempre tiene que ir al medio. Cuando voy a tomar en cuenta ahora la nominación para cada uno de los segmentos que la compone, ¿cómo voy a denominar este espacio? ¿Con qué letra pondría? ¿Quién me dice? ¿Cualquier letra podría ser, licenciada? Sí, pero en este caso estamos hablando para manejar cortes con la misma referencia. P1, tal vez. P sub 1. Y el otro sería para nosotros P sub 2. ¿Cómo se va a interpretar esto? ¿Cómo se escribiría? La línea P, nos fijamos nuestro ejemplito, tenemos la recta, en este caso para manejar la recta P. ¿Qué ponemos? Vemos nuevamente que hemos puesto, tenemos el segmento formado por los puntos, en este caso, o formado simplemente por P1 y P2. Entonces ya estamos teniendo otra forma de poder dar a conocer cómo vamos a interpretar. ¿Qué nos falta a nosotros, pero para poder manejar con mayor propiedad la distribución de un segmento? Que se nos dé medidas.
que se nos diga por qué no es tan recomendable esta forma de utilizar las variables y los datos. Cuando yo les voy a pedir y les voy a dar a conocer ahora, de esta manera, por ejemplo, trazar una recta A y B. Luego, ubicar el segmento C y D. Considerando la ubicación del punto C a 2/3 del punto A y el punto D a 1/3 del punto o del mismo punto le pondremos. ¿Qué información me da ahora? Voy a trazar una recta de A a B, voy a ubicar un segmento CD, ya sé que es lo que va a contener. Me dice que el punto C, pondremos en este ejemplo. Tengo el punto A, tengo el punto B, y me pide que vaya a trazar ahora el punto C a 2/3 del punto A. Entonces aquí está ubicado el punto A. Y voy a ubicar los 2/3 para trazar este segmento y luego voy a ubicar a 1/3 del punto A el punto D. O sea, simplemente es la interpretación que estamos dando y de qué manera aquí no existe la confusión. Pero alguien me dirá, ¿se puede? Sí, se puede. Yo les puedo poner ahora con este mismo ejemplo que tienen acá la consigna. ¿Cómo sería nuestra consigna? La consigna, por ejemplo, trazar una recta P y que contenga un segmento P1, P2, ubicando el punto P1 desde el lado izquierdo de la recta a la mitad y el punto P2 a 1/3 de la misma. Ustedes me dirán, sí, se entiende, porque voy a ubicar un punto, voy a dibujar una recta, luego voy a hacer el punto P1, P2, luego el punto P1, luego vuelvo al punto P2, pero para poder hacer la interpretación a veces nos lleva a mayor conflicto. Es por ello que además, ¿cuál sí sería algo factible para que se pueda utilizar? Estamos hablando de que toda esta recta para nosotros se llama P. Lo que puedo hacer entonces, y bueno, nos da tiempo todavía para esto más, es lo siguiente. Tengo a la recta, estoy ubicando, por la recta están los dos puntos, y lo que yo puedo hacer, y sí es más correcto, es ubicar estos puntos sobre la recta.
en la recta P tenemos los segmentos formados. Ya no podría colocar aquí P3, P4 porque estamos hablando de P en todo eso. Lo que sí podríamos considerar es en función a uno de estos dos extremos. La forma de interpretación, la forma de graficación, colocar y ubicar el segmento en la recta, va a depender también de la aplicación que se está dando. Cuando hablamos de la parte de trigonometría, vamos a hablar más adelante de los triángulos y la ubicación de los mismos, vamos a poder identificar cuando utilizamos subíndices o cuando utilizamos letras variadas para poder interpretar y cuando vamos a utilizar este otro tipo de consignas dentro de nuestros ejercicios. No sé si se entiende o nos queda alguna duda. ¿Alguien? Creo que no, creo que ya se están yendo a su siguiente clase. Como nadie dice nada, entonces les voy a dejar una actividad en la plataforma para la siguiente semana. Esta podría ser la otra manera, antes de concluir, esta sería la otra manera. Dentro del P1, P2, P3, P4. Pero ya nos puede llevar a alguien que puede interpretar. Bueno, tiene que estar bien escrita la consigna, porque alguien nos puede decir P1, P2, P3, P4 y alguien puede ubicar en otro sentido y poder formar otra figura, otro tipo de recorrido. Pero estamos hablando de un segmento en la recta. ¿Querías decir algo, Alex? ¿Este documento lo va a subir al módulo de licenciada? Lo que estamos haciendo ahorita, los circulitos. Sí, licenciado. No. Lo voy a subir. Lo voy a subir. Es un documento que hacemos en la clase, pero se los voy a subir. Y vamos a seguir trabajando sobre esto. Y vamos a mantener los ejemplos tal cual está, lo voy a subir. ¿Dudas, consultas? Si no tenemos ninguna consulta, la siguiente clase vamos a seguir trabajando. Les voy a pedir que para la siguiente semana, tal vez no nos alcance, pero ya vayan consiguiendo o ya vayan identificando el plano desde la vista satelital de donde ustedes viven. Lo pueden sacar de Google Maps. Necesito pero el plano solamente con las líneas, no el plano que nos sale con las casitas y montañitas, simplemente el plano. Para la siguiente, por favor, vayan alistando para que vayamos haciendo el trabajo sobre eso, el producto final. Si no tenemos más dudas ni consultas, entonces nos estamos viendo la siguiente semana. Que estén bien, estimados estudiantes. Hasta la siguiente. Completen el foro de pedagogía. En álgebra no tenemos ninguna actividad. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Gracias. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Cuídense mucho. Licenciada, Dime. al inicio de la clase estaba hablando sobre la asistencia. Yo la anterior semana tuve un problema de conexión porque no tenía mi computadora tampoco conmigo y mi teléfono tuvo algunos problemas de conexión, lo cual yo fui a pasar clases a la casa de una compañera mía en Punata. Tú me escribiste, ¿no? Sí, ya la he escrito, Lice. Sí, no, si no podría leer completo. Sí, por favor, Ya, Lice, eso. Sí, no te preocupes, lo voy a modificar entonces. Gracias, Lice. Licenciada, disculpe, soy Alex y hoy día a su clase entré con 10 minutos de retraso, no sé si podría considerar en la lista en este retraso, Lice. Ya, Alex, no te preocupes. Como les he mencionado, se toma la asistencia principio, medio, final. Gracias, Lice. Dice que yo recuerde, no llamamos lista o sí. ¿Quién le dice a Kevin cómo llamamos la lista? En la clase, creo que las clases son grabadas, Licia. Aparte, José, ¿le puedes recordar cómo llamamos lista? Esas cosas son cosas del diablo, no, automáticamente se graba. Ya que subes con tu Gmail.
La lista se llama durante la clase, se hace la marcación. No se preocupen. Listo, Lice. Gracias, Lice. Que estén bien. Vayan a su siguiente clase. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Eddie.